Bueno, vamos a iniciar, hermanas. Quisiera pedirle a alguna de ustedes que por favor nos haga una oración. A Rosa, vamos a pedirle a Rosa Ponce para ver si nos diriges en esta oración para iniciar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día y por todas las bendiciones que siempre nos das. Señor, te pedimos hoy que vamos a recibir una nueva clase por parte de nuestra hermana. Abre nuestro entendimiento, dale palabras fáciles a ellas para que podamos entender todo el mensaje que está para nosotras hoy. Pedimos si alguna viene en camino por conectarse, que pueda conectarse para que pueda aprovechar, Señor, estas clases que son de gran edificación para todas. Te pedimos también que pongas en nuestros corazones, Señor, no solo escucharlas, sino ir poniéndolas en práctica poco a poco. Todo lo que hemos ido aprendiendo, Señor, que vayamos quitando lo que es malo de nuestro corazón y que vayamos, Señor, dando cabida a todo lo bueno y lo podamos practicar. Bendice a todas las personas que están enfermas. Dale salud, Señor, a los que no tienen trabajo. Provéeles, Señor. También a todos los que están pasando alguna dificultad familiar. También, Señor, tú pon tu mano allí y bendícenos. Gracias te damos por todo y que esta jornada sea fructífera para cada una de nosotras. Te la ponemos en tus manos, Señor, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Así es. Bueno, vamos a ir directamente a la clase, porque hoy estoy un poquito así como que con temor de estar hablando mucho, pero vamos en el nombre de Dios, a continuar pues con nuestra sesión. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todas, hermanas, aquellas que han estado fieles en estas clases, en estos estudios que estamos preparando para todas ustedes y también para nosotras mismas. Gracias pues por sacar este tiempo y esperamos pues que siempre estas clases puedan llegar siempre a nuestro corazón y podamos ponerlas por práctica, así como nos dice en la oración Rosa, ¿verdad? Que todas podamos ir creciendo, porque de eso se trata la vida cristiana, de poner en práctica y de poder también pues ayudar a otras hermanas en su crecimiento. Así que bueno, la serie de estas lecciones que se llama Susurro, cómo escuchar la voz de Dios. Primeramente, pues sabemos que un susurro es sinónimo de murmullo, es sinónimo de algo suave, apacible. Entonces, muchas veces, pues, vamos a aprender en esta serie cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. El poder de un susurro o el poder del susurro es la sesión número 1 que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Entonces, en esta serie vamos a aprender cómo discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Dios nos habla y Dios, como ayer, sigue hablando. Así que vamos a aprender cómo nosotros, en este tiempo del siglo XXI, vamos a aprender a discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Aprenderemos también, o esperemos que podamos aprender y a identificar aquellas cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Aprenderemos también a conocer o identificar cuáles son los idiomas de Dios y qué significa escuchar a Dios. Bien, a menudo tenemos oídos que se han vuelto sordos a la voz de Dios. ¿Cómo has experimentado esto en tu vida? ¿Qué factores hacen que te vuelvas sordo? ¿Qué te ayudó a comprender que te habías quedado sordo a la voz de Dios? Algunas veces, todos nosotros los seres humanos tenemos problemas. Tenemos problemas emocionales, tenemos problemas familiares, tenemos problemas de las relaciones, tenemos problemas espirituales, tenemos problemas de diferentes índoles. Pero en verdad, solamente son los síntomas. ¿Cuál es el fondo
o la raíz de todos los problemas que pasan en nuestra vida? Pues muchas veces el fondo o la raíz es que no escuchamos la voz de Dios, que muchas veces todos queremos ser escuchados, todos queremos hablar, pero no queremos escuchar. Y sobre todo, no queremos escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros hemos experimentado esto en nuestra vida? Pues muchas veces nosotros cuando escuchamos algún llamado de atención, algún consejo, algún mensaje, nosotros nos hacemos de la vista gorda, como decimos, o hacemos oídos sordos a aquello que nos quieren decir para mejorar nuestra vida o para mejorar alguna situación en la que nosotros estamos. Y entonces hacemos oídos sordos a la voz de Dios y no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces creemos las mentiras del enemigo y las mentiras del enemigo amortiguan la voz de Dios. ¿Qué tipos de mentiras nos impiden escuchar la voz de Dios? Por ejemplo, la cultura. He puesto aquí la cultura, pero más quiero referirme a lo que es la cultura del ruido. Nosotros aquí, pues en Panamá estamos acostumbrados al ruido, o se conoce Panamá como un país de mucho ruido, de mucho escándalo. ¿Y qué pasa con el ruido? Que incluso pues aquí en Panamá ya se han hecho estudios en donde el ruido afecta la salud mental, incluso afecta el sistema cardiovascular, porque demasiado ruido nos puede estresar, nos puede llenar de ansiedad. Y muchas veces cuando nosotros estamos en un tráfico pesado y usted oye las bocinas que se tocan innecesariamente, simplemente por el hecho de pitar y pitar, porque aunque usted pite, usted no va a poder avanzar un carro más. Mas, sin embargo, estamos acostumbrados o estamos tan mal acostumbrados a estos ruidos excesivos que escuchamos a diario en el tráfico. Cuando llegamos a casa, a veces lo primero que ponemos es la televisión porque queremos escuchar ruido, o ponemos el radio, y ustedes ven que la gente pues muchas veces andan en sus carros y andan con aquellos escándalos, con aquellas bocinas que son más grandes que el carro, y que a veces usted pasa y usted siente el estruendo en su carro cuando usted va, porque esa persona lleva ese nivel y se imaginan cómo están los oídos de estas personas, pues ya el nivel de audición yo creo que ya se ha afectado y ya se ha hecho insensible a cierto nivel de ruido. Y entonces esto también pues afecta muchas veces a nosotros en el plano pues espiritual. Muchas veces tanto ruido nos impide escuchar la voz de Dios. Las tradiciones, muchas veces seguimos tradiciones que por generaciones venimos cargando, tradiciones de nuestros abuelos, tradiciones de nuestros padres, y escuchamos más las tradiciones que la voz de Dios o que lo que tiene que decir Dios con respecto a estas tradiciones. También las corrientes de pensamientos, escuchamos más estas corrientes de pensamientos que no son modernas. El humanismo pues tuvo sus orígenes hace varios siglos, y sin embargo pues cómo han calado en la sociedad de hoy en día, que ahora pues hemos sacado a Dios de todo, hemos sacado a Dios de nuestras vidas y hemos llenado pues nuestros oídos o nuestros pensamientos de esas corrientes humanas que no tienen nada que ver con Dios o que no quieren reconocer a Dios en ningún aspecto. También, pues como ya dije, los medios de comunicación. Escuchamos más lo que dice la televisión, lo que dicen las redes sociales, y muchas veces escuchamos cosas que no son ciertas, que no tienen fundamento, incluso ahora con todo esto de la pandemia, que no se ha escuchado, que no se ha dicho, y ya uno llega a un momento en que creo, que no creo, o sea que estamos así como en un momento de dudas. Por ejemplo, se hablaba mucho de la vacuna y que la vacuna empiezan a decir que esa vacuna va a afectar no sé qué, y bueno, y empiezan a decir muchas cosas, y a veces nosotros prestamos
oídos a todas estas cosas que muchas veces no tienen ni siquiera fundamento. Entonces, todas estas cosas, todas estas mentiras a veces pueden convertirse en mentiras y nos impiden escuchar la voz de Dios. Nosotros también sabemos, hermanas, que el diablo es el padre de las mentiras y el diablo quiere siempre estarnos acusando porque él es el acusador de nuestras almas y el diablo siempre nos quiere estar condenando. Tú no puedes, Dios no te puede perdonar, tú eres tan malo que Dios no te va a aceptar a ti así. O sea, pensamientos y cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Muchas veces también escuchamos muchas críticas, ponemos mucho oído a las críticas y a veces eso también nos impide escuchar la voz de Dios. O escuchamos muchas veces pensamientos negativos, pesimistas, y eso también nos impide escuchar cuando Dios nos está hablando. Y muchas veces también nosotros pues escuchamos la voz del conformismo y a veces nos sentimos cómodos en donde estamos y no queremos salir de este conformismo y no queremos escuchar la voz de Dios. Y entonces sabemos nosotros pues que la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, ¿qué nos trae la voz de Dios? La voz de Dios nos trae paz, nos trae sanación, nos trae perdón, nos trae alegría, nos trae poder, nos trae verdad, nos trae sabiduría. Todas estas cosas nosotros las encontramos cuando escuchamos la voz de Dios. Mas, sin embargo, muchas veces nosotros creemos más o habla más las mentiras o todo esto que ya les he mencionado y amortiguamos la voz de Dios en nuestras vidas. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5, todos conocemos la historia. Cuando Dios creó al mundo, ¿qué utilizó Dios para crear al mundo? Pues Dios utilizó su voz. Cuando Dios dijo, sea la luz, solamente con su voz, Él hizo la creación. Y vemos que en la voz de Dios hay poder, hay grandeza, hay belleza, hay hermosura, porque todo lo que Dios creó fue hermoso. Dios creó el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales, todo lo que Dios creó, y Dios lo creó con su voz. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a Abraham. Dios habló a Moisés a través de la zarza ardiente. Dios habló a los profetas a través de sueños. Y así nosotros podemos escuchar y podemos saber que a través de la historia Dios ha hablado y con su voz ha hecho transformaciones, ha hecho proezas, ha hecho grandes cosas. Los hombres que han escuchado la voz de Dios han hecho grandes proezas y han hecho grandes hazañas por llevarse por la voz de Dios. A Abraham le demuestra su poder para guiar a su pueblo. A Moisés revela su poder para llamar a la gente a cumplir con su futuro y equiparar al pueblo para hacerle frente a todas las cosas que ellos estaban enfrentando. Entonces, nosotros vemos pues que la voz de Dios tiene poder, que la voz de Dios puede transformar nuestra vida. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice: hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Como ya les dije anteriormente, el Señor habló a través de una zarza ardiendo, el Señor habló a través de un burro, de un asno, el Señor habló a través de sueños, a través de visiones, el Señor habló a través de los profetas. Entonces, pero ahora en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Dios nos habla hoy, hermanas. Nosotros tenemos que creer que Dios nos habla, porque si Dios es un que no cambia, es un Dios que no lo está haciendo, no lo va a hacer de una manera
grandiosa como lo hizo con los antiguos, con nuestros padres primero, con los patriarcas. Ya no lo está haciendo así, sino que ya dice que Él, a través de su Hijo, Jesús, ha dado a conocer a Dios y ha dado a conocer las cosas que quiere Jehová o que quiere Dios para nosotros. Dios nos habla, hermanas, a través de un sermón, a través de escuchar un mensaje. Dios nos habla a través del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando leemos las Escrituras. Por supuesto que Dios nos habla. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Dios nos dice cómo debemos vivir nuestra vida a través de las Escrituras, a través también, muchas veces Dios nos habla a través de un amigo de confianza, o a veces incluso hasta de un desconocido. Dios nos puede hablar, Dios nos puede enseñar cosas a través de personas o de cosas que nosotros ni siquiera imaginamos, pero Dios puede que nos esté hablando y nosotros tenemos que estar prestas a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla todo el tiempo de diversas maneras, pero no siempre lo escuchamos. Además, recuerden que muchas veces nosotros creemos más las mentiras de afuera que las cosas que nos dice Dios. Y todas esas cosas nos impiden escuchar realmente la voz de Dios. El niño Samuel, ustedes recuerdan, en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10, nos habla sobre Samuel, nos narra esta historia de Samuel. ¿Cómo habló Dios a Samuel? ¿Por qué crees que Samuel creía escuchar la voz de Eli? Entonces, si nosotros escuchamos anteriormente, sabemos el contexto de que Samuel pues fue criado, fue dejado en el templo para que el sacerdote Elí lo criara. Y eso fue una promesa que hizo Ana por la respuesta que Dios le dio a Ana de que ella quería tener un hijo, pero ella no lo quería y no pidió tener un hijo por motivos egoístas, sino porque quería entregárselo al Señor, cosa que él hizo y que cumplió, porque Dios le dio la bendición de ser madre, de tener a Samuel, pero ella no se quedó con él, sino que ella lo entregó totalmente al Señor. Y en esa narración nosotros vemos cómo Samuel en la noche cuando está acostado, Jehová llama a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Y él se levanta y se va donde el profeta Elí y le dice, heme aquí, Señor, me llamabas. Y le dice el profeta Elí, no, yo no te he llamado, vuelve a dormirte. Y va Samuel nuevamente y se acuesta. Y nuevamente el Señor le llama. Jehová nuevamente lo llama y le dice, Samuel, Samuel. Y él dice, y se va y levanta y se va a la cama. Donde está el profeta Elí y le dice eso. Entonces Elí dice, bueno, la próxima vez, él entendió y le dice, la próxima vez que escuches que Dios te habla, contesta, heme aquí que tu siervo escucha. Y se fue Samuel nuevamente a su cama. Y la tercera vez, Jehová lo vuelve a llamar y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel le contesta, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y esa es la actitud que debemos de tener. ¿Por qué será que hasta la tercera vez fue que Samuel escuchó la voz de Jehová? Bueno, el pasaje nos dice también en esa narración que la presencia de Jehová aún no estaba en Samuel. Hasta ese día que Samuel prestó oído y le dijo, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Entonces, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 3, versículo 19, dice que Jehová y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer tierra ninguna de sus palabras. Entonces Jehová de allí en adelante estuvo con Samuel y Samuel fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces vemos la disposición y la actitud de Samuel de escuchar la voz de Dios, escuchar el llamado de Dios y prestar y estar diligente y atento a la voz de Dios.
En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12. Vemos aquí el profeta Elías. Vemos en el capítulo 19, versículo 11 al 12. Dice la escritura, y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Imagínense ustedes, recordemos que el contexto o lo que anteriormente pasó en la vida de Elías es que él estaba huyendo de Jezabel porque Jezabel lo había amenazado de muerte. ¿Por qué? Porque Elías se había enfrentado a los sacerdotes de Baal, de este ídolo que esta mujer adoraba. Y como Elías destruyó y mató, dice que degolló a todos los sacerdotes que tenía esta mujer. Entonces, cuando le llegó la noticia a Jezabel, ella amenazó de muerte a Elías. ¿Y Elías qué hizo? Elías huyó. Elías se fue huyendo de esta mujer y dice que llegó, se sentó debajo de un árbol y pidió que el Señor lo matara. Y entonces vemos que Jehová se le aparece en forma de un ángel y le dice, Elías, come, levántate y come. Elías comió, había una torta hecha allí y Elías comió y se volvió a dormir. Y nuevamente el ángel se le aparece y le dice, Elías, levántate, come, porque te espera un largo camino. Así que Elías se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Oreb en una cueva y ahí se metió en esa cueva. Y estando en esa cueva, Jehová le habla y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Entonces Elías le dijo que él era el único sacerdote que había quedado, porque ya Jezabel había mandado había mandado a matar a todos los que habían quedado y Elías por miedo salió huyendo. Entonces Jehová dice que en aquel momento, y entonces aquí viene la narración de estos pasajes que dice, sal fuera, le dice, y quédate de pie. Él le dijo, sal de la cueva, le dice Jehová, y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Entonces cuando él estuvo y un viento fuerte, poderoso, desgajó la montaña, dice que partió las rocas. ¿Se imaginan ustedes que Elías está viendo todo esto? Ese monte, ese viento fuerte, ese torbellino, cuando nosotros estamos ante un viento fuerte, quizás empezamos a sentir temor, empezamos a sentir miedo, nuestro corazón se acelera, tenemos pánico. Me imagino que eso era lo que estaba experimentando también Elías en ese momento cuando vio este viento fuerte, poderoso, que partía las rocas. Pero dice, el Señor no estaba en el viento. Dice que después del viento hubo un terremoto. Ustedes se imaginan, ¿alguna de ustedes ha estado en algún terremoto alguna vez? O cuando ha sacudido aquellos temblores fuertes que hemos visto aquí en Panamá. Sí, qué miedo. Pareciera que la tierra se va a abrir y que nos va a tragar. Entonces imagínense ustedes a Elías todo lo que estuvo sintiendo en ese momento. Pero adivinen, el Señor dice que tampoco estaba en ese terremoto. Pero tras el terremoto hubo un fuego. Imagínense ustedes todavía ver fuego después de todo eso. Y dice, el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Y entonces allí le habló el Señor. Y el Señor allí le dio una orden a Elías. Entonces vemos nosotros cuántas veces nosotros o muchas personas están esperando que el Señor les hable de una manera estrepitosa o de una manera grandiosa o de una manera potentosa para entonces escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces, como en el caso de Elías, Dios no está allí. Dios está, dice, en un sonido suave y delicado, en un susurro. ¿Qué nosotros tenemos que hacer cuando hay alguna persona que le habla a usted a través de un susurro? ¿Puede escuchar usted bien o qué es lo que tiene que hacer usted para escuchar cuando alguien le habla en forma de un susurro o que le habla de forma bajita?
¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos cuando nos hablan así? Pues nosotros nos acercamos hacia esa persona para escuchar, ponemos el oído allí cerquita para poder escucharlo. Pues eso es lo que quiere Dios, porque Dios no solamente quiere que nosotros nos acerquemos a Él, sino que tengamos cercanía, intimidad con Dios. Y en ese momento de intimidad con Dios es que el Señor nos habla a nosotros. Si nosotros no tenemos esa cercanía con el Señor, ya sea a través de la lectura de la palabra, a través de momentos de soledad, momentos de silencio, momentos de retiro, momentos de estar concentrados, escuchando la palabra de Dios, orando, comunicándome con Dios. Dios ya sabe lo que usted le va a decir, pero Dios quiere que usted lo escuche a Él, porque muchas veces Dios nos conoce, Dios sabe todo de nosotros, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para que Él entonces nos pueda hablar. Entonces nosotros, cuando queremos escuchar a una persona que nos habla muy bajito, ¿qué hacemos? Nos acercamos hacia esa persona. Entonces así mismo es cuando Dios nos habla. Dios nos habla a través de cosas que nosotros a veces no discernimos, pero Dios está allí y Dios nos quiere hablar a través de cosas que nosotros a veces ni siquiera pensamos. Y en estas clases aquí vamos a escuchar o vamos a aprender en qué cosas nosotros podemos discernir la voz de Dios. Juan capítulo 10, versículo 1 al 10 nos habla acerca del buen pastor. Las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz, están familiarizadas con él y lo reconocen cuando habla. Sabemos nosotros que Dios nos compara a nosotros como esas ovejas. Las ovejitas tienen una particularidad o tienen características. ¿Cuáles son las características de las ovejas? Pues dicen que las ovejas no escuchan la voz de los extraños, tienen un oído que pueden escuchar sonidos y ellos escuchan muy bien la voz de su pastor y lo siguen. ¿Y por qué las ovejas siempre van en manadas? Porque ellas dicen que ellas solas son muy temerosas, las ovejitas son muy miedosas, entonces ellas andan siempre cubiertas las unas a las otras, siguiendo a su pastor, porque su pastor los defiende de todos aquellos depredadores. Las ovejas son animalitos que no tienen cachos como defenderse, no tienen colmillos como defenderse. Entonces las ovejitas son animalitos que son muy dóciles, pero dóciles a la voz de su pastor, porque cuando les habla un extraño, ellas no escuchan la voz del extraño, ellas escuchan la voz de su pastor. Entonces nosotras tenemos que ser como las ovejitas, escuchar la voz de nuestro pastor, Jesús. Así, ante todo, ¿por qué podemos escuchar la voz de Dios? Y recordemos que Jesús abrió el camino para que pudiéramos nosotros tener una relación con Dios a través del sufrimiento, del sacrificio. Vemos nosotros que es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros a través de Jesús es que nosotros tenemos entrada directa con el Padre, y Jesús nos vino a dar a conocer a Dios, nuestro Padre Celestial. Para escuchar la voz de Dios, entonces, es preciso elegir tener una relación con Él. Y esto a través del sacrificio de Cristo Jesús, que vino a ser, dice, el puente, el camino entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios después de seguir a Jesús? Pues llegamos a conocer a Dios, como ya lo he dicho, conocer a Dios a través de su palabra, que es lo que nos ha dejado. Ya Dios no se aparece en sueños a ningún hombre, ni a nadie que diga que es profeta y que diga que Dios me dijo. No, ya Dios habló y su voz, su palabra es su voz, y todo lo que Dios quiso comunicarnos está en las Escrituras y a través de Jesús, que nos dio a conocer al Padre. Entonces nosotros lo conocemos a través de la lectura, de estudiar la palabra, de orar, de vivir en comunidad.
Así como la ovejita viven en comunidad, y cuando una ovejita es amenazada, dice que ella corre y se va al centro de la manada de las demás, y las demás la cubren. Así debería de ser nosotras, nuestra relación, hermana. Deberíamos de estar cubiertas unas a otras, y eso sí, siguiendo la voz del pastor. ¿Dirías que es fácil o difícil saber si algo es de Dios o no lo es? ¿A qué crees que se debe eso? Entonces, en el versículo 10, aquí en Juan 10:10 nos dice que Satanás es el enemigo, ¿qué viene a hacer Satanás? Él vino solamente a hurtar, a matar, a destruir. A eso vino Satanás. Mas, sin embargo, todos aquellos, dice, que tratan de engañar a las ovejas, Jesús los llama ladrones y salteadores, todos aquellos que tratan de engañar, así como el pastor, así como las ovejitas siguen a su pastor y no escuchan la voz de los extraños. Así nosotros también como ovejas tenemos que seguir la voz de Jesús, porque todos aquellos que hablan cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, dice que Él los llama ladrones y salteadores. ¿Cómo se podrían relacionar los impostores con el ladrón del versículo 10? Pues actúan igual con el mismo motivo. Solamente matan, destruyen y hurtan. Eso es, y así nosotros podemos diferenciar, como nos dice aquí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice, queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Entonces, ¿cómo podemos o debemos discernir las voces que escuchamos? Muchas veces nosotros podemos escuchar el evangelio o podemos escuchar palabras de hombres que dicen, pues, estar predicando, o que muchos se llaman profetas en este siglo. Nosotros sabemos que Dios habla a través de las escrituras. Ya todo lo que Dios quiso decir, ya lo dijo a través de las escrituras. Y nosotros tenemos que discernir lo que nosotros escuchamos. Por eso dice un pasaje también que escudriñemos todo y que retengamos lo bueno. Si es de Dios, retengamos lo bueno de la palabra de Dios. Pero si son palabras que no tienen un fundamento bíblico, si son doctrinas que no tienen fundamento bíblico, entonces no prestemos oído a estas cosas que muchas veces nos pueden confundir, sino que fundamentemos nuestra fe en lo que realmente dice la palabra de Dios. ¿Y de qué maneras podemos discernir si algo es de Dios o no es de Dios? Pues ya lo hemos dicho, y esa es la clave, esa es la base: leer las escrituras, buscar el sabio consejo de cristianos de confianza. Muchas veces tal vez hemos leído y tenemos confusión con algún pasaje. Preguntemos a algún hermano que conozca un poquito más o indaguemos también sobre la palabra de Dios, qué quiso decir aquí, o qué es el mensaje que Dios tiene para nosotros. También orando nosotros podemos discernir, pidiéndole sabiduría a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender, pidiéndole a Dios que nos ayude a discernir las cosas que son de Dios. Entonces nosotros podemos, hermanas, aprender a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces, pues como ya les he dicho, hay personas que incluso cuando uno les predica, ellos quieren sentir algo en su corazón o quieren sentir que algo pasa en su vida para entonces ellos decir, ah, sí, Dios me está hablando. Y muchas veces en el silencio, Dios nos está diciendo, nos está hablando o nos está llamando. Y muchas veces nosotros hacemos oído sordo al llamado de Dios. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos el llamado de Dios en algún mensaje un domingo? Y cuando se hace la invitación, no pasamos al frente, nos quedamos postradas en la silla, nos quedamos amarradas en las sillas, no pasamos adelante cuando hay sermones que de verdad nos
tocan nuestras almas, tocan nuestra vida, porque es Dios el que nos está hablando a través de ese hermano, a través de esa persona. Dios nos está hablando y nuestro corazón se compunge, pero no manifestamos ese deseo de cambiar. Y cuando se hace el llamado, no vamos al frente, no pasamos adelante. Si Dios todos los días nos habla, todos los días nos susurra, todos los días nos está diciendo que hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que mejorar, pero muchas veces escuchamos más el ruido del mundo que el susurro de Dios en nuestra vida. Y escuchamos más todo lo que hay afuera de este mundo, todo el ruido, todo el escándalo, todos los pensamientos humanos, las corrientes humanas, las culturas, las tradiciones, las prácticas. Creemos todo lo que está allá afuera hace más ruido que lo que Dios nos está diciendo. Y muchas veces eso es la diferencia en nuestras vidas. Y muchas veces eso nos hace que no entendamos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo moldee nuestra vida y cambie nuestra vida. Y eso solo lo hace la voz de Dios cuando nosotros estamos prestas a escuchar la voz de Dios. Podemos conocer a Dios mediante la lectura de su palabra. La Biblia es un regalo que tenemos hoy en nuestros días. Ahí está escrita la palabra de Dios a su pueblo. Y más adelante, hermanas, en la tercera sesión, vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a ver qué tan importante es aprender a conocer a Dios mediante la lectura, haciendo estudios profundos sobre la palabra de Dios, porque muchas veces solamente leemos la Biblia por encima, pero no la profundizamos, no estudiamos, no vamos más allá, no investigamos cuál fue el contexto, por qué, para qué, por qué se escribió y qué es para mí hoy en día. Entonces, todo eso lo vamos a aprender en las próximas sesiones, en la tercera sesión. Cuando leemos la Biblia, vemos la naturaleza verdadera de Dios. Incluso en Juan capítulo 10, versículo 10, nosotros vemos que dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Nosotros sabemos entonces que a través de la palabra de Dios nosotros conocemos la naturaleza y el carácter de Dios. Y si escuchamos la voz de Dios, vamos a saber que nosotros vamos a tener una vida abundante y una vida buena, una vida en la cual nosotros vamos a disfrutar de la vida que Dios nos está dando, de la grandeza, de las promesas, de la esperanza que nosotros tenemos, que esta vida aquí es pasajera, pero que Dios nos quiere ofrecer una vida abundante, una vida que a pesar de las circunstancias o de las dificultades que nosotros tengamos, podamos experimentar la vida abundante, pero eso solamente a través de conocerlo y de conocer su palabra y de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo sería para ti escuchar a Cristo de todo corazón esta semana? Los dejo con estas preguntas. ¿Qué voces tendrías que silenciar? Hagámonos un análisis en nuestra vida. ¿Qué cosas son aquellas que yo tengo que silenciar para aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Qué cosas tengo que dejar de hacer para escuchar la voz de Dios? Tener más tiempo a solas con Dios, dedicar más tiempo a la lectura y a la lectura profunda de la palabra, como ya les dije, tener un tiempo de soledad. Hay personas que no les gusta estar en silencio en su casa, tienen que tener algo prendido, tienen que tener un radio, tienen que tener una televisión, no quieren estar en silencio. Y muchas veces tenemos que aprender, porque el silencio hay que aprenderlo, el silencio es un arte. Muchas veces nosotros usamos nuestra voz únicamente para hablar, para gritar, pero no aprendemos a tener ese arte de estar en silencio, de escuchar muchas veces la naturaleza, el canto del pajarito, las voces, el silencio que Dios nos quiere escuchar, porque muchas veces en el silencio es cuando Dios nos habla, y de eso es lo que estamos aprendiendo, que no en el escándalo, cuando nosotros tenemos escándalos, ruidos,
eso entorpece que escuchemos la voz de Dios. ¿Qué podrías hacer tú para escucharlo mejor? Pues cada una de nosotros hágase esas preguntas en esta semana, analice, piense, vea qué es lo que estamos escuchando más. Estamos escuchando más pensamientos del hombre, críticas, pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, cosas que no nos benefician, no nos edifican. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que escuchamos en el trabajo? Rumores, bochinches, problemas. ¿Qué escuchamos? Entonces, cuando aprendamos a escuchar la voz de Dios, entonces vamos a saber que Dios nos habla a través del silencio, del susurro, y que para escuchar la voz de Dios tenemos que acercarnos a Él. Dice Juan 10:27 al 30, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de sus pastores y Él las conoce a ellas. Dice Jesús, mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Dios, mi Padre, me los ha dado y Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno solo. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, la voz de nuestro pastor Jesús, Él nos conoce, dice que Él nos conoce por nuestro nombre. Él sabe quiénes somos, Él sabe cuáles son mis problemas, Él sabe cuáles son mis necesidades, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son Él me conoce, Él la conoce a usted, Él nos llama porque Él es nuestro pastor y Él nos guarda, nos protege, nos guía, nos provee, nos protege de todo. Entonces, sigamos a nuestro pastor, que Él es el único que nos puede llevar a esa vida abundante y a darnos la vida eterna. Jesús pagó el sacrificio supremo para que pudiéramos estar unidos con Dios por toda la eternidad. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Gracias al gran amor de Dios por nosotros, tenemos el privilegio de conversar con Él y de escucharlo directamente a través de Jesús. Dice que nosotros estamos y tenemos entrada directamente con el Padre a través de Jesús y tenemos el privilegio de conversar con Él y de escucharlo y de que Él también nos escuche. Muchas veces nosotros solamente queremos ir donde Dios solamente para que Él nos escuche, pero nosotros no queremos escucharlo a Él. Nosotros no tenemos nuestros oídos ni nuestra actitud correcta para escuchar a Dios. Y de eso tenemos que aprender, hermana, tenemos que aprender. Y la tarea para esta semana, entonces, un caminar más profundo para esta semana, tenemos, elige luchar contra las mentiras que podrían ensordecerte ante la voz de Dios. Es importante que nosotros hagamos este ejercicio en tarjetas de 8x12 o estas tarjetitas, esos ficheros que uno compra a veces para la escuela. Es importante que hagamos este ejercicio. En un lado ponga las mentiras en las que crees y en el otro lado la verdad de las escrituras. Siempre que te sientas tentado a creer la mentira, lee el versículo y ora para que la verdad de Dios obre en tu corazón. Evalúa esta semana, relájate y evalúa bien escuchas a Dios. Este es un ejercicio, miren, hermana, ¿qué también escuchamos a Dios? ¿Qué distracciones te impiden obedecerlo? ¿Qué hábitos has usado para tenerlo presente a lo largo del día? Ora para que Dios te ayude a ver cómo puedes crecer en este aspecto. Es importante, hermanas, porque a veces nosotros en el trajín, el trabajo, la casa, no tenemos, quizás hay algún mal hábito que nos está impidiendo escuchar la voz de Dios en el día. Entonces, todo esto, hermana, es un ejercicio que tenemos que hacer para profundizar en nuestra vida. Crea algo que te recuerde la voz de Dios. Escribe un poema sobre lo que Dios te dice, dibuja lo que siente al estar cerca de Dios o escribe a mano uno de los versículos de esta sesión. Utiliza tu creación como recordatorio de que Dios te habla. Dios nos habla, hermana, de muchas maneras. La naturaleza,
Dios nos habla a través de muchas cosas. Entonces, plasmemos en algo cómo nosotros podemos describir la voz de Dios en nuestra vida. Ora para que Dios use esta serie para hablar contigo. Pídele un corazón abierto a todo lo que Él quiera decirte. A veces nosotros tenemos un corazón abierto solo a lo que queremos escuchar, no a lo que Dios nos quiere decir. Di la misma oración por aquellos que hacen este curso aquí a todas con nosotros. Oremos, hermanas, para que Dios use este estudio, para que nosotros entonces tengamos un corazón abierto a todo lo que Él quiera decirnos. Dios quiere susurrarnos al oído, pero es necesario que nos acerquemos a Él. Es necesario tener esa relación íntima con Dios para entonces poder escuchar qué es lo que Él quiere decirnos. Así como en nuestras relaciones familiares, a veces nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que el otro quiere decir, escucharnos y hablar menos. A veces nosotros hablamos y no dejamos que la otra persona nos escuche o exprese lo que siente o lo que piensa. Entonces también nosotros debemos aprender esto y aprender también en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestros trabajos, aprender a escuchar a veces a nuestros compañeros. A veces hay compañeros que pareciera que no hay nadie que los escuche en su casa. Entonces hablan y hablan y hablan. Entonces también podamos, y de esta manera tal vez podamos introducirnos a ellos y hablarles acerca de Dios, hablarles acerca de cómo Dios nos habla y que Dios quiere un mensaje para cada uno de ellos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanas, escribieron la tarea. Esperemos que cada una de ustedes pues pueda practicar y poner en práctica esta semana estas tareas para que podamos experimentar cambios en nuestra vida. Si nosotros no lo hacemos, hermana, es simplemente escuchar y no profundizamos o no cambiamos. Y es como dice, una vez, tristemente, iba a dar un estudio también a un grupo de hermanas y yo estaba separada en el comedor y todas las hermanas estaban en la sala, ¿no? Y cuando ya íbamos a comenzar, dice una hermana, venga, siéntese acá. Le dice a otra, ¿no? Yo me moví, fui y dice esta otra hermana, dice, no, ¿para qué? Mejor me quedo aquí, si total me entra por aquí y me sale por acá. Me entra por un oído y me sale por el otro, dice. Yo me quedé, wow, quedé sorprendida, pero a veces eso pasa. A veces pasa, hermana, que nos entra por aquí y ya al siguiente día nos sale por el otro lado. Entonces es importante hacer las tareas, porque esto es lo que, como dice, la práctica hace al maestro. Si nosotros no practicamos, no ponemos en práctica, esto muy bonito todo, pero se nos olvida y ya hasta ahí quedó. Entonces es importante que usted escoja uno de estos tareas que me parecen interesantes, todas las tareas. Si pueden elegir todas, perfecto. Si no, aunque sea, elija una de estas 4 tareas y compartamos la próxima semana cómo nos ha ido. Así que, hermana, esa es la clase de esta tarde. Espero que a mí me edificó mucho, disfruté mucho estudiar este tema, me ha gustado y espero que ustedes también. Y bueno.